Karina, Karina Pazmiño es parte de nuestro gran equipo de la Escuela de Nutriología. Entonces, si ustedes tienen consultas, preguntas, con todo el gusto pueden dejarlo en el chat o si gustan al final igual podemos hacer una ronda para, para resolver cualquier duda que haya quedado pendiente. Gracias, Cari. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Voy a iniciar con la charla de mitos y verdades de la alimentación sana. Como estamos pocas personas, entonces queremos que igual la charla sea muy dinámica. Voy a comenzar haciendo un juego para conocer cuánto ustedes saben de alimentación sana, ¿ya? Para ello les voy a compartir mi pantalla. Me comentan si ustedes pueden ver mi pantalla y vamos a iniciar con un juego de Kahoot. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Listo. Entonces les invito a todos los participantes a tomar sus móviles y vamos a comenzar con un juego sobre cuánto conocemos de nutrición. Para ello tienen que entrar a www.kahoot.it y tienen que colocar su nombre y el ping que sale aquí arriba. Incluyo en el chat el link Sí. para que den solamente clic ahí y ahí está tipeado igual el código. Ajá, vamos a esperar que los participantes se unan a este juego, vayan colocando sus nombres, colocando el ping del juego es 164-4815. Ya tenemos a Evelyn, muy bien. Cristel, Michelle, Araceli. Todavía hay más participantes para que se puedan unir. Vamos a hacer preguntas de verdadero y falso para conocer cuánto ustedes saben de alimentación sana. Hemos escuchado varios mitos, verdades acerca de la alimentación y hoy vamos a hablar un poquito de ello. ¿Alguien más va a unirse al juego? Bueno, vamos a comenzar entonces el juego. Mitos y verdades de la alimentación. Estén atentos. La pregunta número 1, ¿verdad o falso? ¿Existen alimentos que engordan y otros que no? Muy bien. Listo. Ya vamos justo a hablar de ello. ¿Verdadero o falso? ¿Los alimentos integrales son de consumo libre? Muy bien. Muy bien, tenemos que llenar muy rápido. Vamos a la tercera pregunta. ¿Los productos light son de consumo libre? ¿Verdadero o falso? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, 4 de 6. ¿Algunas personas pueden comer todo lo que quieran y aún así pierden peso? Muy bien, tenemos ya a Araceli en primer lugar. Vamos a la quinta pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿El jugo de toronja consumido a primera hora de la mañana contribuye a la pérdida de peso? ¿Cuánto hemos escuchado sobre este mito, no? Muy bien, ya tenemos algunos participantes también.
en los primeros lugares. Y vamos a la última pregunta, de verdadero o falso. ¿Se debe consumir suplementos vitamínicos para tener una buena salud? Perfecto, vamos a ver entonces a los ganadores. Cristel, Julie está en segundo lugar y en primer lugar, Araceli. Muy bien, miren, con esto pues tenemos ya el conocimiento que algunas de ustedes saben muy bien acerca de una alimentación saludable. Les voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar a hablar de estos mitos de la alimentación sana. Miren, frecuentemente escuchamos algunas recomendaciones nutricionales que son otorgadas no por expertos de nutrición y caemos en estos mitos y verdades de la alimentación saludable. Entonces vamos a conversar un poquito. Ustedes han de haber escuchado acerca de que las dietas de moda son una buena manera para que la persona pierda peso y no vuelva a aumentar. ¿Esto es un mito o una verdad? ¿Qué me dicen los participantes? Las dietas de moda son una buena manera para que nosotros perdamos peso y no lo volvamos a aumentar. Quisiéramos escucharle aquí, quizás nos puede ayudar. Araceli, nos puede ayudar. Es un mito. Muy bien, es un mito. Miren, ¿cuántas veces hemos escuchado acerca de la dieta de la toronja, de las dietas basadas solo en frutas o en dietas basadas solo en el consumo de proteína? Si bien es cierto, son dietas que durante un corto tiempo se ponen de moda, las personas comienzan a hacer este tipo de dietas, pero son dietas muy estrictas que la persona no puede llevar a lo largo de su vida. El éxito de un plan de alimentación es que se adapte al estilo de vida de la persona. Estas dietas de moda, al ser muy hipocalóricas, llegan a tener entre 800 kilocalorías al día, pueden perjudicar el buen funcionamiento de la tiroides, pueden causar incluso cálculos en la vesícula biliar. Debemos tener mucho cuidado cuando vemos una dieta del internet, de una revista, sin que ésta sea otorgada por un profesional de la nutrición. El profesional de la nutrición nos va a decir cuántas calorías necesitamos consumir en el día y cómo debe estar esquematizado nuestro plan de alimentación. Entonces, las dietas de moda, recuerden que no son una buena manera para perder peso. El plan de alimentación debe ser vigilado, supervisado, estructurado por un profesional de la nutrición y debe adaptarse mucho al estilo de vida de la persona. Miren el siguiente mito. ¿O será una verdad? Algunas personas pueden comer todo lo que quieran y aún así pierden peso. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la prima, la amiga, la hermana consume una gran cantidad de alimentos, pero parece que mantiene el peso, pero otra persona consume una cantidad pequeña y comienza a subir de peso? ¿Esto será así? ¿Qué nos puede decir quizás aquí? Nos podría ayudar Cristel. ¿Qué nos comenta Cristel? ¿Esto es así? Algunas personas pueden comer de todo y otras no, porque lo poco que consumen les aumenta de peso. ¿Qué nos dice? ¿Nos escucha? ¿Qué nos dicen el resto de participantes? Evelyn. Podría ser un mito porque realmente creo que depende más del metabolismo de la persona.
Muy bien, es un mito. ¿De qué va a depender? De la parte genética, depende del metabolismo, depende de la actividad física, actividades recreativas que realice la persona. A veces pensamos que estamos consumiendo la misma cantidad de calorías, pero recuerden que la cantidad de calorías es específica. Depende mucho de la actividad física, actividades recreativas, del peso, de la edad que tenga esa persona. Entonces llega a ser un mito. También depende, recuerden, de la parte genética. Miren, aquí tenemos un mito o una verdad, ya me van a comentar ustedes. No debo comer comidas rápidas cuando estoy a dieta porque son una selección poco saludable. Y aquí quiero señalar que las comidas rápidas, las comidas chatarras que nosotros conocemos, nuestra comida industrializada que tiene alto contenido de sodio, de grasa y de azúcar, contribuye a la ganancia de peso, claro que sí. Y si la persona consume más de una vez a la semana comidas rápidas, pues está contribuyendo a la ganancia de peso. Pero, ¿qué pasa cuando la persona está en un plan de alimentación, en una dieta estructurada ya por un profesional y de repente tiene que salir con familiares o con amigos para consumir sus alimentos y ellos optan por estos lugares de comida? Esa persona tampoco puede aislarse, ¿no? Tiene que adaptarse y comenzar a seleccionar los mejores alimentos. Entonces, lo primero que debe hacer esa persona es evitar los combos, ¿sí? Generalmente en los lugares de comida rápida, siempre nos están preguntando si queremos nosotros agrandar el combo. Entonces, hay que señalar que no, la porción que ya nos están otorgando sería suficiente. Hay que pensar también que cuando agrandamos el combo no solo estamos gastando más dinero, sino también estamos consumiendo mayor cantidad de calorías, de grasas, de carbohidratos. Hay que tratar de elegir en estos lugares frutas frescas o yogures. En muchos de estos lugares ya los están vendiendo, tienen opciones también saludables. Limitar el uso de ingredientes extras que sean altos en grasa, en calorías, como el tocino, queso extra, abusar de la mayonesa, salsa de tomate o de aderezos que se colocan en las ensaladas, la salsa tártara. Escoger más bien tecnologías culinarias que no contribuyan a la ganancia de peso. Si yo puedo optar por un pollo a la plancha, un pescado al vapor o al horno en lugar de los fritos, sería mucho mejor. Beber agua o leche baja en grasa en lugar de bebidas gaseosas. Y como acompañante, tratar siempre de servirse una ensalada, una porción pequeña de arroz con una leguminosa, frejo, lenteja en lugar de las papas fritas. En estos lugares de comida rápida y chatarra ya existen opciones saludables, entonces tenemos que optar también por estas opciones saludables. No quiero decir que si salimos con amigos, con familiares y estamos en este plan, ¿no? En este régimen para reducir peso, no puedo yo optar por consumir quizás este tipo de comida. Puedo consumir en una pequeña cantidad, ¿sí? Pero siempre tratar de seleccionar los mejores alimentos. Tenemos también otro mito y verdad de la alimentación. Cuando algo dice bajo en grasa o sin grasa, significa que no tiene calorías y podemos consumir la cantidad que nosotros deseemos, que nos comentan los participantes. Aquí tenemos a Cristel, tenemos también República de Colombia, que nos comentan. ¿Será que estos productos... Yo creo, disculpe, soy Julie. Yo creo que sí tiene calorías. Tal vez reemplazan, no sé, con sodio u otro, pero debe tener calorías porque yo he escuchado que lo único que no tiene calorías es el agua. Muy bien, eso es muy cierto. Cuando algo dice bajo en grasa, no está diciendo cero calorías.
Cuando algo nos indica en la etiqueta light o diet, no estamos diciendo que ese producto no nos va a dar energía, ¿no? Significa que tiene menos calorías que el producto original, pero no quiere decir que yo pueda consumir la cantidad que desee. Es más, muchos de los productos a los cuales se reduce la cantidad de grasa, por supuesto, se añade más azúcar, se añade aditivos, se añade cantidades también excesivas de sodio para mejorar la palatabilidad de estos productos. Entonces llega a ser un mito y yo no me puedo confiar de eso. Tengo eso sí que aprender a leer la etiqueta nutricional, fijarme en el tamaño de la porción, en las raciones por empaque, ver cuántas calorías me da el tamaño de la porción, conocer también qué cantidad de grasa, grasa saturada, trans, colesterol, sodio tiene la porción y por supuesto fijarme en ciertos componentes que son importantes como la fibra alimentaria, la vitamina A, la vitamina C, calcio y hierro. Algo nuevo de la etiqueta nutricional es que incluye los azúcares añadidos, que no se estaban incluyendo anteriormente y que la cantidad de calorías se ha vuelto más visible, es más grande, para que los consumidores conozcan bien cuál es la cantidad de calorías que otorga la porción. Miren, tenemos también otro mito o verdad. Ustedes me van a comentar, si omito una comida, ¿puedo bajar de peso? ¿Cuántas personas dejan de desayunar? ¿Cuántas personas dejan de merendar con el fin de reducir peso? ¿Qué nos comentan los participantes? Cristel, Araceli, Pues si cuéntenos. no tenemos todas las comidas, regularmente podemos tener un trastorno alimenticio a un futuro. Muy bien, si omitimos una comida, hay muchas personas que omiten el desayuno o la merienda con el fin de reducir peso. Lo que están haciendo es más bien que el metabolismo se vuelva más lento. Está comprobado ya con estudios científicos que si la persona deja de desayunar, tiende a consumir mayor cantidad de calorías, es decir, esto contribuye a la ganancia de peso porque la persona llega a la próxima comida con mayor ansiedad, por ende consume una cantidad exagerada de kilocalorías. Entonces nosotros conocemos que no es un buen hábito dejar de desayunar ni dejar de merendar con el objetivo de reducir peso. Es más, el cuerpo comienza a reservar la poca cantidad de calorías que se le comienza a dar y eso contribuye a la ganancia de peso. Tenemos que consumir un plan de alimentación, nuevamente les repito, supervisado por un profesional y que esté esquematizado. En el esquema se puede incluir 3, 4 o 5 comidas al día, dependiendo del estilo de vida que tenga esa persona. Muy bien. Tenemos otro. Cari, Ajá. consulta, y en cuanto, por ejemplo, al ayuno intermitente, esto entonces no funcionaría. ¿No funciona en todos los casos o tiene que igual ser controlado? Bueno, la evidencia del ayuno intermitente no es concluyente. Hay pocos estudios que afirman que el ayuno intermitente ayuda a la pérdida de peso y al mantenimiento de la masa muscular, pero son estudios contados porque lo que se ve más bien es que la persona cuando hace este ayuno de 16 horas aproximadamente tiende a consumir en la ventana donde se le permite ingerir alimentos no adecuados, una mala selección de los alimentos y consumen mayor cantidad de calorías. No necesariamente están contribuyendo a la pérdida de peso. Más bien los estudios concluyen que el ayuno intermitente podría ser manejado para personas que sufren de Alzheimer, por ejemplo, de alguna demencia específica, más que para la pérdida de peso. Para la pérdida de peso se necesita una restricción calórica y no siempre se puede cumplir con el ayuno intermitente, ¿no? En esa ventana llegan a consumir 3.000 kilocalorías, que sería una cantidad mayor que lo que consumirían normalmente. Miren, comer alimentos saludables es demasiado caro.
¿Cuántas veces hemos escuchado que comer sano es caro? Y que por ello muchas personas no consumen alimentos saludables, pero quiero decirles que esto es un mito. En realidad, comer sano a la larga no sale caro. Si nosotros nos comenzamos a alimentar de frutas, de vegetales, de proteína de alto valor biológico, escoger las tecnologías culinarias adecuadas, seguramente en un futuro vamos a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, y esto a la larga va a ser mucho más económico porque tratar este tipo de enfermedades cuesta miles de millones de dólares en países desarrollados. Miren, tenemos otro mito o verdad, ustedes me van a decir, no es bueno levantar pesas. Si estoy tratando de perder peso porque me hará lucir demasiado musculoso o musculosa, ¿qué me dicen los participantes? Aquí quizás Que Andrés. se diría que sí es bueno hacer pesas porque trabaja los músculos y cuando uno hace cardio llega un momento en el que no es tan bueno. Muy bien, Julie. Mire, usted tiene razón. Cuando la persona alza pesas, está quemando más calorías incluso que realizando cardio. Es decir, que los ejercicios de fuerza sí contribuyen a la pérdida de peso. Realizar ejercicios de fuerza 2, 3 veces a la semana no nos va a volver demasiado musculosos. Y más bien debemos hacer una combinación de ejercicios para la pérdida de peso, ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. En cardio está muy bien, pero si eso queremos complementar con algunos ejercicios de fuerza como planchas, alzar pesas, fuerza, incluso ejercicios con la propia fuerza del cuerpo, lo podemos realizar y va a contribuir a la pérdida de peso. Miren, tenemos otro mito. La actividad física solo cuenta si la puedo hacer por largos periodos de tiempo. ¿Qué nos dicen los participantes, Araceli? Esto es un mito, ya que sea por largos o cortos tiempos, ayudamos a nuestro cuerpo a ejercitarnos y tener un mejor metabolismo. Perfecto. Miren, muchas veces hemos escuchado a los pacientes decir, no, es que no tengo tiempo para hacer actividad física. Bueno, pero tal vez no tiene el tiempo para realizar 45 minutos seguidos de actividad física. Pero ¿qué tal si esos 45 minutos de actividad física que va a realizar los distribuye durante todo el día? 10 minutos puede hacerlo en la mañana, unos 15 minutos en la media mañana, 10 minutos en la media tarde, 10 minutos en la noche. Lo importante es realizar actividad física, movernos, no estar sentados o con actividades sedentarias todo el tiempo. Recordemos que el sedentarismo es la epidemia del siglo XXI. Lo que debemos hacer es actividad física, pero podemos distribuir estos 45, 60 minutos a lo largo del día. Muy bien. Tenemos otro mito, miren. Cari, Comentar. Ajá, consulta. claro. Y para, por ejemplo, ¿cuán negativo o positivo, o sea, cuál es la manera correcta para hacer ejercicio? ¿Se debe comer antes? En el caso, por ejemplo, que lo hagan de mañana, ¿es necesario desayunar antes para hacer ejercicio o es bueno hacer ejercicio en ayunas? Bueno, hay una alimentación adecuada antes, durante y después de la actividad física. Antes de la actividad física, primero se recomienda que la ingesta de los alimentos sea al menos 1 hora antes de la actividad física. Y en la ingesta de los alimentos no debemos consumir ni alimentos inusuales ni alimentos de gran cantidad de calorías, ¿no? A menos de que sea una competencia como tal, ¿sí? Recuerden que la alimentación antes, durante y después depende mucho del tiempo, de la frecuencia, del tipo de ejercicio físico.
Pero si vamos a hacer 45 minutos todos los días, antes, una hora antes, podemos consumir una porción de frutas, una porción de yogur bajo en grasa y después de ello sí ir a realizar los 45 o 60 minutos de actividad física. Durante esos 60 minutos voy bebiendo agua para mantenerme siempre hidratado. No es necesario porque es un corto tiempo consumir un snack. Cuando la actividad física ya sobrepasa la hora y media, 2 horas, pues se recomienda un snack. Y después de la actividad física se debe tener una alimentación especial. Después de la actividad física, de igual manera necesitamos nosotros hidratarnos y comenzar a reponer la pérdida de electrolitos, consumir masa muscular, consumir bueno, proteína para generar la masa muscular y consumir también el hidrato de carbono que nos va a dar energía, esa energía que perdimos. Entonces, la alimentación tiene que estar acorde a la actividad física, debe estar acorde al tiempo, al tipo, a la frecuencia de la actividad física. No se recomienda que la persona, si va a realizar actividad física y es muy prolongada, sí se recomienda consumir algo adicional. Caso contrario, con estos snacks pequeños antes de la actividad física sería suficiente. Muy bien. Miren, tenemos otro mito, comer carnes. Una consulta. Claro, Cristel, cuéntenos. ¿Qué días son recomendables para hacer ejercicios? ¿Todos los días o unas 3 veces por semana? ¿O unas 4 o 5? A ver, para el ejercicio físico usted lo podría realizar todos los días. Lo que no se recomienda es dejar de hacer actividad física por 2 días seguidos. La recomendación de la OMS es 150 minutos a la semana. Si la persona puede hacer al menos, eso es, al menos mínimo 3 veces por semana, estaría bien. Pero si lo hace los 7 días de la semana, está mucho mejor, porque está incorporando la actividad física como parte de su estilo de vida adecuado. Muy bien, Cristel. Miren, tenemos otra pregunta. ¿Comer carne es malo para mi salud y hace que sea más difícil la pérdida de peso? ¿Qué nos dicen los participantes? ¿No tenemos que comer carne? Araceli, Evelyn, ¿qué nos comentan? Yo diría que es bueno consumir carne porque por lo usual dicen que dentro de nuestra alimentación debe de haber un equilibrio de todos los alimentos. Muy bien, Julie. Mire, es un mito decir que no debemos comer carne. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los pacientes mencionar que comer carne más bien está contribuyendo a la ganancia de peso? Es importante comer una proteína de alto valor biológico, carne, pollo, pescado, que va a contribuir a la formación de masa muscular. Recordemos que la carne tiene la vitamina B12 que no tiene ningún otro alimento. Entonces, comer carne más bien, si consumimos en las cantidades adecuadas dentro de una alimentación equilibrada, puede incluso contribuir a la formación de masa muscular y a la pérdida de peso. Lo importante es controlar las porciones de los alimentos. Muy bien, miren, hemos escuchado también que la leche y los productos derivados de la leche me engordan y no son saludables. ¿Cuántas veces y en muchos planes de alimentación para la pérdida de peso eliminan los lácteos? ¿Qué nos dicen? ¿Tenemos que eliminar los lácteos? Evelyn, Araceli, ¿qué nos comentan? ¿Tenemos que eliminar los lácteos de nuestro plan de alimentación? Yo diría que no, ya que aparte de que nos ayudan a tener energía durante el día, nos sirven mucho a nuestra salud. Muy bien. Para reducir peso no es necesario que eliminemos algún grupo de los alimentos y generalmente la leche y los productos derivados de la leche
han sido estigmatizados, se los ve mal porque tienen gran contenido de grasa, pero recordemos que estos productos son de consumo diario. Nos dan una cantidad importante de calcio, de vitamina D que contribuyen al crecimiento, al desarrollo, a la formación de huesos, de dientes. Entonces, eliminar un grupo de los alimentos por esta causa, por la reducción de peso, no sería lo apropiado. Si la persona es intolerante a la lactosa, que pues hemos visto que muchos de los pacientes sufren de esta intolerancia, pueden optar por productos deslactosados. Esa sería una de las alternativas, ¿no? Igual consumir la leche deslactosada. Tenemos también otro mito. Hacerme vegetariano me ayudará a perder peso y voy a ser más sano. ¿Qué me dicen los participantes? ¿Esto es así? ¿Tenemos que volvernos vegetarianos para llegar a nuestro peso ideal, para estar saludables? Cristel, ¿qué nos comentan? También está conectado, a ver, Evelyn, ¿qué nos comentan? Hacerme vegetariano me ayudará a perder peso y a ser más sano. ¿Es así? ¿No? Bueno, quiero comentarles que si bien es cierto, hay muchas personas que optan por ser vegetarianos, por el vegetarianismo, esta es una opción que muchas personas lo siguen no únicamente con el objetivo de perder peso, es una ideología, una forma de vida. No necesariamente ser vegetarianos nos va a ayudar a la pérdida de peso. Muchos de los vegetarianos pueden tener sobrepeso y obesidad porque abusan del consumo de cereales, de hidratos de carbono. Pueden eliminar de su alimentación las carnes y derivados, pero abusan de otros alimentos. Entonces, no necesariamente para perder peso y para estar saludables tenemos que hacernos vegetarianos. Miren, ¿cuántas veces hemos escuchado que existen alimentos que nos engordan y otros alimentos que no nos engordan? ¿Qué nos dice Cristel, Araceli, Evelyn, Julie? ¿Esto es así? Según su criterio, sí existen alimentos que nos ayudan a subir peso y otros que no nos ayudarían a subir peso. Sí, no hay alimentos que nos ayudan a subir de peso o no. En bajas cantidades no hacen daño, pero si ya comemos diariamente, como serían los dulces o golosinas, sí nos van a ayudar a ganar peso. Muy bien, miren aquí. Es importante hablar de la cantidad, de las porciones de los alimentos. Todos los alimentos nos dan calorías, energía para nuestras actividades diarias, pero no quiere decir que hay ciertos alimentos que nos van a engordar más o nos van a engordar menos. No es así. Lo que va a contribuir a la ganancia de peso es la cantidad y la frecuencia en que consumimos de ese alimento. Entonces, recordemos que el agua, eso sí es cierto, no nos da kilocalorías, nos mantiene hidratados, pero el resto de los alimentos nos dan kilocalorías y lo que debemos hacer es controlar la cantidad que consumimos. Miren, hemos escuchado el pan engorda. Esto es verdad, esto es un mito, no deberíamos consumir pan. Si yo quiero llegar a mi peso ideal, a mi peso meta, tengo que eliminar los hidratos de carbono. ¿Cuántas personas en sus planes de alimentación ya no comen arroz, pan, papas, porque su objetivo es la pérdida de peso? ¿Qué nos dicen los participantes? Se podría decir que es como en el ejemplo anterior, más o menos, o sea, debe de haber un equilibrio y debemos de comerlo siempre y cuando cuidemos las cantidades, las porciones. Muy ¿Sería eso? bien. Ujú. Miren, en los países del Mediterráneo consumen pan en el desayuno, en la entrada de los platos fuertes
Y generalmente son personas que tienen un índice de masa corporal adecuado, siguen las dietas mediterráneas donde se incluye el pan integral, pero lo importante aquí es escoger la cantidad adecuada. Podemos consumir hidratos de carbono, pan, arroz, fideo, preferir los integrales, no abusar tampoco de los integrales. Preferimos los integrales, por ejemplo, el pan integral porque tiene fibra y la fibra mejora el tránsito intestinal. Pero recordemos aquí que si lo consumimos en exceso puede contribuir a la ganancia de peso. Las cantidades nuevamente son importantes. Tenemos otro mito, ¿verdad? Las frutas deben consumirse antes de las comidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el secreto del consumo de la fruta es consumir la primera hora de la mañana con el estómago vacío? ¿Esto es así? ¿Tenemos que consumir siempre antes de las comidas o no? Es decir, antes de las comidas nos aportan menos calorías. ¿Qué nos comentan? Que no es cierto, porque, o sea, va a seguir teniendo la misma cantidad calórica. Siempre tendrá la misma cantidad calórica. Hay frutas que nos otorgan desde 60 kilocalorías hasta 120 kilocalorías. La fruta consumida antes, durante o después de las comidas nos va a dar la misma cantidad calórica. Entonces, es un mito decir que la fruta no debe ser consumida en la noche. Es un mito decir que la fruta debemos consumir antes de las comidas, porque la fruta nos va a aportar la misma cantidad de kilocalorías. Miren, el consumo de agua durante la comida hace que se asimile el doble del alimento. ¿Esto es así? ¿Ustedes qué opinan? Araceli, Cristel, Evelyn, Julie, ¿el consumo de agua durante la comida hace que se asimile el doble del alimento? Pues déjenme decirles que no es así. El agua no tiene kilocalorías. El agua sí contribuye a hidratarnos, a las funciones metabólicas del organismo, pero al no tener kilocalorías, pues no nos está aportando tampoco ninguna energía extra, ¿no? Eso no quiere decir que el agua no lubrique las articulaciones, no nos ayude a controlar también el apetito, claro que sí, pero no tiene kilocalorías. Tenemos también otra pregunta. ¿Los alimentos integrales son de consumo libre? Esto es parecido a lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Muchas veces hemos escuchado, los alimentos integrales son de consumo libre y tenemos que comenzar a consumir, si es pan integral, pues la cantidad que deseemos, o si es arroz integral, la cantidad que deseemos, pero no es así. En los alimentos integrales, el pan integral y el pan blanco, tienen la misma cantidad de kilocalorías. Lo único que va a diferenciar es la cantidad de fibra. La fibra es funcional, ¿sí? La fibra ayuda a mejorar el tránsito intestinal, pero en cuanto a cantidades calóricas, son muy similares, ¿no? Michelle. Cari, una consulta. Muchas veces he escuchado, o sea, salió hace algunos años un rumor de que sobre los edulcorantes, o sea, el edulzante dietético, que decían que sí, que uno hace daño, no es recomendable consumirlo en gran cantidad, que el stevia es mucho más sano, pero el azúcar también, o sea, dicen que el azúcar blanca perjudica un montón, entonces esa era mi consulta. ¿Son o no son perjudiciales los endulzantes calóricos? A ver, primero los edulcorantes acalóricos como NutraSweet, como estos son los nombres comerciales, ¿no? El Splendam, que están constituidos por el acesulfame K, aspartame, en realidad están aprobados por la Federación de los Alimentos, por la FDA. Eso quiere decir que sí podemos consumir en las cantidades determinadas por la FDA. Incluso las mujeres en estado de gestación lo pueden consumir.
Más bien se ha estigmatizado, sobre todo al aspartamo o aspartamo, que se lo llama, se lo ha relacionado mucho con el cáncer. Pero para tener este tipo de patología se necesita estudios, ensayos clínicos longitudinales, donde podamos ver los efectos de este edulcorante y si en realidad tienen una relación con la aparición del cáncer. Los estudios no son concluyentes. La Federación de los Alimentos sí aprueba el uso de estos edulcorantes acalóricos. Claro que sí, la stevia, al tener los esteviósidos, sí, se vuelve funcional. La stevia es un edulcorante acalórico natural, es el único natural que endulza más de 200, 300 veces que el azúcar común. Al ser natural, no industrializado, y al tener los estereósidos, estos compuestos bioactivos, ayuda no solo a no otorgar kilocalorías a las preparaciones, sino también a controlar la glucosa en sangre, a controlar el apetito. Entonces, hay otras funciones que tienen los estereósidos de la stevia, que es este edulcorante natural. Muy bien, Cristel, usted también tenía una pregunta. Cristel, escuchamos. No, no era nada. Ah, ya, muy bien. Miren, hemos escuchado también varias veces, el aceite de oliva no sube de peso. Entonces, muchas personas abusan del consumo de aceite de oliva. ¿Esto es verdad? ¿Será que el aceite de oliva no nos da kilocalorías? Quiero decirles que 1 ml de aceite de grasa nos da 9 kilocalorías. Una cucharada sopera nos va a otorgar 90 kilocalorías. Si bien es cierto, el aceite de oliva en su composición tiene mayor cantidad de ácidos grasos monoinsaturados, no quiere decir que no nos dé calorías y que sea de consumo libre, ¿sí? Ojo con eso, tenemos que respetar las porciones y no abusar de su consumo, sobre todo al colocarlo en ensaladas. ¿Cuántas veces hemos escuchado el jugo de toronja, el jugo de limón, el de naranja en ayunas, te ayuda a quemar grasa? ¿Esto es verdad? ¿Qué le diríamos a esas personas que frecuentemente nos están proponiendo consumir este tipo de jugos a primera hora de la mañana con el fin de perder peso? Diríamos que esto es un mito, no es una realidad. La toronja es una fruta, tiene fructosa. Al ser consumida incluso en exceso puede contribuir a la ganancia de peso. No es cierto que el jugo de limón o de toronja en ayunas nos va a ayudar a quemar grasa. Lo que nos va a ayudar a perder peso es el déficit calórico, reducir calorías, esto mediante la alimentación, un plan de alimentación adecuado o realizando mayor cantidad de ejercicio físico. Miren, ¿cuántas veces hemos escuchado los productos light son de consumo libre y tenemos que preferir consumir productos light? ¿Esto es verdad? ¿Qué me dice Evelyn? ¿Qué nos comenta Evelyn? ¿Esto es verdad? ¿Los productos light diet son de consumo libre? ¿Nos escucha? Bueno, les comento que los productos light o diet no son de consumo libre, como habíamos hablado. Estos productos no son 0 calorías. Estos productos nos otorgan kilocalorías. Por ejemplo, una botella de gaseosa nos puede dar 100 kilocalorías y una botella de gaseosa light nos podría dar 70 kilocalorías. Pero a veces pensamos que son 0 kilocalorías y que yo debo abusar del consumo de estos alimentos, pero estaría más bien contribuyendo a tener más calorías en mi cuerpo que no se van a gastar. Por ende, va a dar lugar al sobrepeso y a la obesidad. Entonces voy a tener mucho cuidado con la selección de este tipo de productos. Como yo les comentaba, el éxito es aprender a leer la etiqueta nutricional. Quiero comentar que más del 50% de la población no lee la etiqueta nutricional, pero tenemos que comenzar a enseñar a la población a que lean la etiqueta nutricional.
En la etiqueta nutricional tenemos la cantidad de kilocalorías por porción, el total de grasas saturadas y las grasas trans que también debemos evitar, los azúcares añadidos y las cosas nuevas de la etiqueta nutricional. Miren, ustedes pueden observar aquí el tamaño de la porción, las calorías por porción ya en unos números grandes, señalado también con negritas para identificar bien cuál es la cantidad calórica que me da esa porción, el total de grasa, tanto saturada y las grasas trans, sí, porque son las que contribuyen a la aparición de las enfermedades cardiovasculares. También se incluye ahora sí los azúcares añadidos y otro tipo de vitaminas que antes no se incluían, la vitamina D, por ejemplo, porque se ha visto que estamos viviendo una epidemia, un déficit de vitamina D y se está convirtiendo en una epidemia mundial. Entonces, tenemos que fijarnos si nuestros productos tienen vitamina D, calcio, hierro y potasio, porque se ha visto que en muchas de las poblaciones pues se tiene déficit de este tipo de minerales y vitaminas. Muy bien, miren, también hemos escuchado que hay que eliminar la grasa de nuestra alimentación. ¿Esto es verdad? Tenemos que eliminar la grasa de nuestra alimentación para poder reducir peso. Quiero comentarles que esto no es así. Bien, yo les comentaba que un ml, un gramo de grasa nos da 9 kilocalorías, claro que sí. Pero dentro de una alimentación equilibrada, tenemos que cubrir un 30% del valor calórico total que vengan de las grasas. Y lo más importante es el tipo de grasa, la selección de grasa. Tenemos grasas monoinsaturadas que deben primar, ¿sí?, que constituyen del 15 al 20% del valor calórico total y que debemos consumir porque la grasa contribuye a que se absorban incluso estas vitaminas liposolubles como la A, la D, la E, la K. Debemos consumir el aguacate que tiene grasa monoinsaturada, el aceite de oliva que tiene grasa monoinsaturada y los frutos secos. Incluso muchos de estos frutos secos como las nueces nos otorgan el omega 3, que es un ácido graso esencial que el cuerpo no puede sintetizar. Entonces hay cierto tipo de grasas que nuestro cuerpo no produce y que necesitamos consumirlo de la alimentación. Miren, hemos escuchado los plátanos engordan, pero los plátanos y la leche adelgazan. Realmente este mito no tiene fundamento. Lo hemos escuchado porque se relaciona con la mejora del tránsito intestinal, pero quiero señalar que los plátanos nos dan kilocalorías. Un plátano nos da aproximadamente 120 kilocalorías y si lo acompaño de leche y es leche entera, me va a dar aproximadamente unas 150 kilocalorías más. Si sumo entre los plátanos y la leche, pues nos van a dar más de 300 kilocalorías, ¿no? Entonces, esto es un mito. Hemos escuchado también, cuando comemos menos, el estómago reduce de tamaño. ¿Qué me comentan los participantes? ¿Es así? Cristel, Araceli, Evelyn, Yuli, ¿qué nos dicen? Cuando se come menos, ¿el estómago reduce de tamaño? Bueno, quiero señalar que el tamaño del estómago depende mucho de la parte genética, ¿sí? No necesariamente cuando comemos menos el estómago se reduce. Hemos escuchado varias veces esto, sí, pero es un mito. Recuerden que la capacidad de almacenamiento de los órganos va a depender también de nuestra parte genética. El queso, a pesar de sus grasas, es excelente para una dieta de adelgazamiento porque contiene una cantidad enorme de proteínas. Recordemos que podemos consumir en un plan de alimentación para reducir peso, podemos consumir el queso, sí. Tendrá que ser un queso bajo en grasa, tomando en cuenta que la composición del queso en realidad es el 75% está compuesto de grasa y el 25% de proteína. Entonces sí necesitamos controlar nuevamente las cantidades, el tipo de queso que vamos a consumir, porque hay quesos que tienen
pues mayor cantidad incluso de grasa, ¿no? Miren, pepinos y manzanas tienen calorías negativas porque exigen para su masticación y digestión más energía de la que el alimento proporciona. Quiero decirles que esto también es un mito porque no existen alimentos que nos den calorías negativas. Los alimentos nos dan kilocalorías. Estas kilocalorías son energía que nos ayudan para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Pero se ha escuchado que si para quemar una kilocaloría necesitamos masticar aproximadamente 3 minutos y si una manzana promedio tiene entre 60 y 80 kilocalorías, por tanto deberíamos masticar la manzana por 240 minutos, es decir, 4 horas, para que la manzana tuviera calorías negativas. Sí, se procura que se consuman lentamente los alimentos, que se mastiquen bien los alimentos. Pero no queremos decir que los alimentos tengan calorías negativas, pues la masticación es bueno para el proceso de digestión. Otro mito que hemos escuchado es el acné se exacerba por comer grasas. Quiero señalar que el acné tiene un origen y su origen es hormonal, pero hemos visto que varios profesionales de la salud comienzan a pues, hacer este tipo de comentarios. No tienes que dejar de consumir aguacate, chocolate, porque esto podría hacer que salga más acné y pues esto es un mito, no es verdad. Como les digo, el acné tiene un origen, es hormonal. En estudios lo que se ha visto es que si se llega a eliminar totalmente la grasa de la alimentación, podría ser que la persona no produzca sebo, ¿sí? Pero realmente eliminar las grasas de la alimentación no sería algo adecuado porque las grasas tienen varias funciones, transporte de lipoproteínas, ¿sí? Absorción de vitaminas liposolubles, etcétera. La fragilidad de las uñas se debe a la falta de calcio. Bueno, miren, se ha encontrado, sí, sobre todo en personas mayores, en adultos mayores, que la constitución de sus uñas, ahí se encuentra el 1% de calcio, pero la fragilidad de las uñas no solo depende de la falta de calcio, sino también de otros nutrientes. Para conservar unas uñas sanas, se necesita consumir una dieta equilibrada como tal. El agua engorda durante las comidas y por eso se debe beber menos si se pretende perder peso. Realmente esto también lo conversamos, esto es un mito. El agua no tiene kilocalorías, por ende no engorda durante las comidas. Y no es necesario que bebamos menos agua si queremos perder peso, más bien debemos beber un poco más de agua. Y los requerimientos van a ser específicos, va a depender incluso de la estatura, de la edad, del género de la persona. Mezclar hidratos de carbono y proteína engorda. La fruta después de las comidas engorda. Miren, muchas veces hemos escuchado estos mitos, sobre todo en personas que siguen las dietas disociadas. ¿Qué quiere decir esto de las dietas disociadas? Yo consumo solo proteína y no la mezclo con hidratos de carbono porque esto va a contribuir a la ganancia de peso. Esto, como les digo, es muy prevalente de las dietas disociadas, donde deberíamos consumir solo un grupo de los alimentos mezclados, ¿sí? Con otro grupo de los alimentos, frutas, vegetales que son de consumo libre. No hay una validez científica, no hay estudios concluyentes sobre este tema. Tenemos que consumir los alimentos, sí, en cantidades adecuadas y siguiendo la estructura de un plato del buen comer. El zumo de naranja pierde sus vitaminas si no lo bebemos rápido. Bueno, aquí hay que señalar algo. Cuando se prepara el zumo de naranja, sí, no es consumido inmediatamente por justamente
el licuado, puede ser que sí se pierda la vitamina, sobre todo la vitamina C, porque es una vitamina muy volátil, pero esto no sucede inmediatamente. Si a este jugo nosotros lo colocamos en un recipiente adecuado y lo ponemos en el refrigerador, va a conservar sus vitaminas sin problema. Un mito que les preguntaba en el juego de Kahoot ¿es necesario tomar suplementos vitamínicos? ¿Cuántas veces hemos escuchado que para tener una alimentación sana debemos tomar suplementos vitamínicos? Y quiero decirles que si nos alimentamos de una manera adecuada, si consumimos frutas, vegetales, grasas sanas, proteína de alto valor biológico, hablamos del balance, del equilibrio, de la variedad, no es necesario tomar suplementos vitamínicos. Entonces, esto sería un mito, ¿no? Al igual que las vitaminas engordan. Las vitaminas no nos dan kilocalorías. Las vitaminas no contribuyen a la ganancia de peso. Entonces, es un error, sí, es un mito creer que las vitaminas nos van a colaborar con la ganancia de peso. Y miren, hemos escuchado también la margarina engorda menos que la mantequilla y además es mejor tomar margarina que mantequilla porque está hecha de aceites vegetales que previenen la enfermedad cardiovascular. También llega a ser un mito porque la margarina tiene grasas trans. Estas grasas que a la final se van a convertir en grasas perjudiciales para nuestro organismo. Podemos consumir una cantidad pequeña de mantequilla o margarina, sí, porque incluso la recomendación de grasas trans es del 1%, pero no podemos abusar tampoco del consumo de los alimentos. Y con esto quiero finalizar. Miren, hemos escuchado muchos mitos sobre la alimentación sana, incluso que las dietas libres de gluten son las que más contribuyen a la pérdida de peso, pero quisiera que tomemos conciencia que un plan de alimentación tiene que ser diseñado, tiene que ser monitoreado por el profesional de la nutrición. No nos dejemos llevar por las dietas de moda o por estos consejos que no tienen ninguna validez científica. Espero que esta charla haya sido de su utilidad y no sé si es que tengan alguna pregunta en particular. Cristel está levantando la mano. ¿Tienen alguna pregunta en especial? ¿No? Disculpe, a mí sí me gustaría hacer una pregunta con respecto a esto de los horarios de comida, porque muchas veces dicen que es bueno comer como que pasando 6 horas, 4 horas, 8 horas. Entonces, la verdad, quiero saber si esto realmente sí influye en el peso o realmente no tiene mucho que ver. Bueno, lo que sí se sugiere es que la alimentación sea fraccionada, ¿sí? Que se consuma alimento cada 3 horas. ¿Por qué se sugiere esto? Se sugiere esto porque cuando el estómago está vacío, comienzan a actuar los jugos gástricos y esto podría causar problemas gastrointestinales. Entonces, para que los jugos gástricos no laceren justamente a las mucosas del estómago, se recomienda que cada 3-4 horas se consuma algún tipo de alimento. Incluso se recomienda eso para que la persona no llegue con demasiada ansiedad a la próxima comida, sí, durante el día. Por eso es que nosotros sí recomendamos que el plan sea esquematizado y que la persona consuma los alimentos cada 3 o 4 horas para que evite problemas gastrointestinales y que también contribuye a controlar un poco más su ansiedad, ¿sí? Muy bien, Yul. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Entonces quiero agradecerles por su participación activa el día de hoy. Y Michelle, no sé si es que nos vas a decir algo más.
Bueno, igual quería agradecer a todos, comentarles que bueno, estamos a las órdenes, dentro del, ¿cómo se llama? Del survey, igual coloqué una parte en la que ustedes pueden proponer nuevos temas que les gustaría escuchar y de todas maneras tienen el contacto de la UID, igual nos pondremos, estaremos en comunicación por cualquier duda o consulta que ustedes tengan. Oh, muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde. Que pasen bien. Hasta Gracias, luego. Cari. Muy buenas Gracias. tardes. Gracias, estuvo bonita la Gracias. exposición. Qué bueno. Muchas gracias. Que pasen bien.